Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a montar el extrusor, que es esta pieza de aquí. Para montarlo vamos a necesitar una pequeña polea que conectaremos a este motor con un tornillo de métrica 3 de 8 milímetros y su tuerca, y el motor lo conectaremos al extrusor con tres tornillos de métrica 3 de 10 milímetros con tres arandelas. También necesitaremos esta rueda grande que conectaremos al extrusor con un tornillo dentado o moleteado. Se llama así por estas muescas que tiene. Necesitaremos unas 3, 4 o 5 arandelas, dependiendo de la distancia que necesitemos, y una tuerca autoblocante. También vamos a utilizar esta pieza de aquí, que sirve para empujar el filamento contra el extrusor, y lo montaremos con un tornillo de 25 milímetros de métrica 3, con su tuerca y arandela. También necesitaremos dos tornillos de métrica 4, de 60 milímetros, con 4 arandelas y 2 tuercas, más estos dos muelles, y este pequeño trocito de varilla, que es de unos 2 centímetros, de 8 milímetros de diámetro, que colocaremos aquí, que sirve para fijar un rodamiento. En total necesitaremos 3 rodamientos. Y por último, la pieza más importante. Es esta pieza de aquí. Hay muchos tipos de fusores. Yo he escogido un fusor que se llama de cabezal en forma de J, por esta forma que tiene, como de J. Y es muy fácil su montaje. Sencillamente lo metes en este agujero y se sujeta con dos tornillos de métrica 3 de 20 milímetros, que se colocan aquí, por la parte de dentro. Otro tipo de fusores tienen aquí una especie de plancha, y en lugar de conectarlos de esta forma, la plancha se coloca en el extrusor y con estos dos agujeros se sujeta. Y esto es todo, vamos a empezar a montarlo. Vamos a montar primero esta parte, ya he colocado el rodamiento en su sitio. Simplemente se pone apretando. Y ahora lo vamos a colocar aquí en el extrusor. El extrusor suele tener aquí una pequeña capa de soporte que hay que quitar, y también en esta parte y en esta. Se puede quitar con la mano en la mayoría de las veces, y si no con un cúter. Bueno, ahora vamos a fijarlo aquí con un tornillo de 25 milímetros. Me he dado cuenta de que no hace falta la tuerca ni la arandela. Y para fijarlo, no lo vamos a fijar en este sentido, porque en esta parte plana va la rueda. Entonces tocaría con la cabeza del tornillo. Lo que vamos a hacer es meterlo desde este sentido. Es decir, desde aquí. Ya he terminado de colocar esta pieza. Una vuelta más. Una más. Y ya está. Simplemente con que haga este movimiento es suficiente. No tiene que ir suave. Y ahora voy a colocar estos rodamientos, uno por este lado y otro por este. Para ponerlos sencillamente los orientas un poquito y aprietas. Hasta el fondo. Ya he metido los rodamientos en su sitio. Y ahora tenemos que meter este tornillo en esta rueda, que tiene por aquí una marca para la cabeza. Y como no entra del todo bien, en lugar de meterlo haciendo presión, lo vamos a meter con la técnica del soldador. Lo calentamos y cuando esté caliente lo empujamos. Bueno, tras mucho rato aplicando el soldador, al final he conseguido meterlo. Y el acabado es perfecto. Merece la pena intentarlo, aunque se tarda bastante. Después he tenido que meter la pieza bajo agua para enfriarla porque el tornillo estaba muy caliente. Y aprovechando que tenemos el soldador caliente, vamos a meter esta tuerca en esta pequeña polea, en este sitio, aquí. Bueno, y ahora que ya hemos puesto la tuerca, vamos a apretar la polea dentro del motor, haciendo coincidir el tornillo con la muesca del motor. Aquí, haciendo coincidir este tornillo con la muesca del motor. Todo lo que entre.
Y antes de apretarlo, para comprobar la distancia, lo vamos a atornillar en el carro y su posición es así. Por el lado plano, el lado de la polea. Y para atornillarlo, vamos a meter en estos agujeritos una arandela y con la arandela puesta, con los tornillos de 10 milímetros, engancharemos el motor. El motor lo voy a dejar con el cable hacia arriba, así. ¿Por qué lo voy a dejar hacia arriba? Bueno, pues porque me parece que es más natural el movimiento de los cables. Por ejemplo, cuando tengamos el extrusor con todos los cables, quedará más o menos de esta forma hacia arriba. Entonces, cuando el extrusor, a ver, así, cuando el extrusor se mueva a derecha o izquierda, flexa y se mueve bastante bien. Y cuando suba hacia arriba y hacia abajo, también se mantiene más o menos de una forma natural. En cambio, si los pusiéramos torcidos, al moverse en este sentido, aquí tenderían a hacer más fuerza y se podrían romper con el tiempo. Y lo mismo hacia arriba y hacia abajo, haría esta especie de doblez. Es mala idea. Para montar el extrusor, vamos a atornillar el motor solo arriba, en la parte de arriba, y lo levantaremos un poco. Cuando lo tengamos levantado, presentaremos esta rueda con el tornillo y nos fijaremos en esta parte. Aquí tenemos las muescas y aquí el agujero por donde entra el filamento, y tiene que quedar justo enfrente. Y vemos que aquí hay una separación. Entonces esta separación la vamos a rellenar de arandelas. Ponemos, por ejemplo, 2 arandelas y volvemos a mirar. Y vemos que todavía se pasa. Pues ponemos otras 2 arandelas y volvemos a mirar así hasta que lo encontremos, la medida perfecta. Y vemos que justo con 4 arandelas ha quedado perfecto en el centro. Pues entonces, ahora lo que hacemos es bajamos el motor y hacemos coincidir la parte central de la polea con la de la rueda. A esta le falta meterse un poco todavía, la metemos un poco más, un poco más, y ahora bajamos el motor del todo y comprobamos que gire bien. Y por último pondremos aquí otra arandela y la fijaremos con la tuerca autoblocante. Y ahora que ya hemos apretado todos los tornillos y el tornillo de la polea, tened cuidado de no apretarlo demasiado porque la polea se romperá. Y asegurados de que no toca en la pieza del extrusor. Vamos a seguir con el montaje. Ahora usaremos los tornillos de 60 milímetros, estos tornillos, y los montaremos así. Pasaremos una arandela, un muelle, otra arandela, y ahora cogeremos una tuerca. Y esta tuerca la pondremos en este hueco de aquí arriba. Y esta pieza la subiremos hacia arriba y este tornillo lo pasaremos por aquí. Así, y lo enroscaremos aquí. Y lo mismo con el otro. Y después los apretaré. Si no tenéis estos muelles, podéis comprar este tipo de pinzas que vienen con un muelle.
y este muelle se lo podéis quitar y vale perfectamente. Y ahora iremos ajustando los tornillos hasta que este rodamiento quede justo al principio del agujero, pero sin pasarse mucho, para que el filamento pueda pasar y a la vez este tornillo pueda empujarlo hacia adentro, pero sin patinar en el mismo sitio y destrozando el filamento. No os lo había dicho, pero estas pinzas se compran en IKEA. Y estos muelles son de la medida perfecta. Entonces, con este muelle, el tornillo de 60 milímetros, 2 arandelas, y dejando el tornillo casi a ras, es la medida perfecta para esta pieza. Y si os ha gustado el truco, darle a me gusta en el vídeo. Entonces vamos a hacer la prueba definitiva, que es pasar un trozo de filamento. Embocamos el filamento y a partir de aquí, solamente girando la rueda, el filamento tiene que pasar y empezar a bajar. Y enseguida lo vemos salir por la parte de debajo. Y el filamento queda como con una pequeña sierra. Como con una pequeña sierra, ¿veis? Eso es el punto perfecto. Para ir terminando, vamos a colocar el fusor. Para colocar el fusor, primero vamos a doblar un poco los cables, así. Y después, orientando los cables hacia el motor, de esta forma, vamos a meterlo en su sitio, apretando un poco. Y ya queda prácticamente fijo. Entonces, de este otro lado, del lado del frente, tenemos que meter 2 tornillos, por estos 2 agujeros pequeñitos. Es muy importante haber hecho el agujero con un taladro con la broca de 2,5, porque los tornillos son de 3 milímetros. Entonces, como no llevan tuerca dentro, quedarán de la medida perfecta al apretar con la rosca. Ya estoy terminando. Un par de vueltas más. Ya está. Y queda con una fijación perfecta. No se mueve para ningún sitio. Queda muy sólido. Y por último, en estos otros 2 agujeros, meteremos los 2 tornillos de métrica 3 de 40 milímetros. Y estos tornillos los pondremos ya en el eje X, en esta pieza. En esta posición, en estos 2 agujeros. Pero esto lo dejaremos ya para el próximo vídeo. Y si no quieres perdértelo, no te olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.